Lo que Patton dijo cuando rompió el cerco de Bastogne en 48 horas diciembre de 1944. Las Ardenas, Bélgica. La 101ª División Aerotransportada estadounidense estaba completamente rodeada en Bastogne. 18.000 hombres atrapados sin suministros, sin refuerzos, sin escape. Los alemanes los superaban 3-1. El general McAuliffe comandaba la defensa. Los alemanes enviaron un ultimátum: rendirse o morir. McAuliffe respondió con una palabra: nuts. Pero la valentía no detiene balas. El tiempo se agotaba. A 100 kilómetros al sur, el general George Patton comandaba el Tercer Ejército. Estaba atacando hacia el este cuando recibió una llamada del general Bradley. La situación en las Ardenas era catastrófica. Los alemanes habían roto las líneas. Bastogne estaba rodeada. Bradley necesitaba que Patton detuviera su ofensiva y girara hacia el norte para romper el cerco. Patton preguntó cuándo necesitaba atacar. Bradley respondió: lo antes posible. Patton miró el mapa y dijo: puedo atacar con 3 divisiones en 48 horas. Sus oficiales pensaron que estaba loco. Esta es la historia de cómo cumplió esa promesa. El 16 de diciembre de 1944, Hitler lanzó su última gran ofensiva, la Operación Wacht am Rhein. 200.000 soldados alemanes atacaron por sorpresa en las Ardenas. El objetivo era llegar a Amberes, dividir a los aliados y forzar una paz negociada. Los estadounidenses fueron tomados por sorpresa. Las divisiones colapsaron en horas. Los alemanes avanzaron 80 kilómetros en días. Crearon un saliente enorme. Por eso se llama la Batalla del Bulque. En el centro estaba Bastogne, una pequeña ciudad con un cruce de 7 carreteras. Quien controlara Bastogne controlaba el movimiento en la región. Los alemanes necesitaban esas carreteras. No podían dejar Bastogne en manos estadounidenses. El mando aliado envió a la 101A aerotransportada para defenderla. Era una división de élite, pero estaba agotada. Acababan de salir de combate en Holanda. Necesitaban descanso. En cambio, recibieron la orden más difícil: defender Bastogne contra un enemigo superior. McAuliffe llegó justo antes de que cerraran el cerco. Organizó las defensas rápido. Para el 20 de diciembre, Bastogne estaba completamente rodeada. Ningún suministro podía entrar. La temperatura bajó a 20 grados. La nieve caía sin cesar. La niebla impedía el apoyo aéreo. Los heridos se congelaban. Las raciones se acababan. Los alemanes atacaron repetidamente, pero la 101A resistió. Cada ataque fue repelido. Los paracaidistas pelearon ferozmente. Convirtieron Bastogne en una fortaleza. Pero el tiempo jugaba contra ellos. El 22 de diciembre, los alemanes enviaron un ultimátum formal. 4 oficiales llegaron bajo bandera blanca. Entregaron una carta exigiendo rendición honorable o aniquilación total. McAuliffe leyó la carta y escribió su respuesta: nuts. Los alemanes no entendieron. El oficial estadounidense les explicó: significa váyanse al infierno. Los alemanes regresaron y los ataques se intensificaron. Mientras esto pasaba, el alto mando aliado se reunía en Verdún. Eisenhower convocó la reunión el 19 de diciembre. Todos los comandantes principales asistieron. Eisenhower dijo que la situación debía verse como oportunidad, no desastre. Los alemanes habían salido de sus defensas, estaban expuestos. Si contraatacaban desde los flancos, podían rodearlos, pero necesitaban actuar rápido. Preguntó quién podía contraatacar y cuándo. Varios generales dijeron que necesitaban semanas. Entonces Patton habló. Dijo que podía atacar con 3 divisiones en 48 horas. Todos lo miraron con incredulidad. Alguien preguntó si hablaba en serio. Patton respondió completamente en serio. Ya había preparado planes de contingencia. Sus oficiales habían trabajado en 3 opciones de ataque. Solo necesitaba elegir una y ejecutarla. Eisenhower le dio luz verde. Patton regresó esa noche. Convocó a sus comandantes y dio la orden. El Tercer Ejército giraría 90 grados hacia el norte. 3 divisiones atacarían hacia Bastogne. Todo listo en 48 horas. Lo que Patton ordenaba era extraordinario. El Tercer Ejército tenía 250.000 hombres y 133.000 vehículos.
miles de tanques y camiones. Todo tenía que moverse 100 kilómetros hacia el norte por carreteras heladas en pleno invierno. Además, no era solo mover tropas, era reorganizar todo. Las líneas de suministro tenían que redirigirse completamente. El combustible tenía que llegar a nuevos puntos, las municiones redistribuirse, los hospitales reubicarse, las comunicaciones reconfigurarse. Era un rompecabezas logístico masivo en 48 horas. Pero Patton tenía una ventaja. Había anticipado este momento. Días antes, cuando vio concentraciones alemanas, sospechó algo grande. Ordenó a su jefe de Estado Mayor preparar planes para un giro hacia el norte. El general Gay pensó que era paranoia, pero obedeció. Reunió oficiales de planificación. Trabajaron en secreto en 3 planes diferentes. Calcularon rutas, identificaron puntos de cruce, prepararon órdenes de marcha. Todo listo en papel. Cuando llegó la orden real, Patton sacó esos planes y los ejecutó inmediatamente. Esto le dio enorme ventaja de tiempo. La división principal sería la 4 blindada comandada por el general Gaffey, 200 tanques Sherman y 15,000 hombres. Su misión, avanzar directo a Bastogne, romper las líneas alemanas, no desviarse por nada. Las otras 2 divisiones, la 26 y 80 de infantería, atacarían en los flancos protegiendo el avance central. Era un plan coordinado. Las 3 divisiones debían atacar simultáneamente. Si una fallaba, todo colapsaba. El 20 de diciembre comenzó el movimiento. Miles de vehículos moviéndose hacia el norte, columnas interminables de tanques, camiones, artillería, todo avanzando por las mismas carreteras. El riesgo de atascos era enorme. Patton había previsto esto. Dividió las rutas. Cada división usaría carreteras diferentes. En cada intersección colocó policías militares dirigiendo tráfico. Estableció horarios estrictos. Cada unidad tenía hora específica para cada punto. Todo cronometrado al minuto. Patton mismo patrullaba las carreteras. No se quedó en su cuartel general. Subió a su jeep y recorrió las rutas. Quería ver el movimiento con sus ojos. Resolver problemas personalmente. Los soldados recuerdan haberlo visto en lugares inesperados. De repente aparecía Patton gritando órdenes, ayudando a empujar camiones atascados, maldiciendo a conductores perdidos. Un soldado recordó: estábamos atascados en nieve cuando apareció un jeep. Era Patton. Se quitó el abrigo y empujó con nosotros, cubierto de barro maldiciendo. Cuando sacamos el camión gritó: «Muévanse», y se fue. Pero el clima era el verdadero enemigo. Nevó sin parar. Las carreteras se volvieron hielo, los tanques patinaban, los camiones volcaban. Las temperaturas bajaron a 20 grados. Los motores se congelaban. Los soldados sufrían hipotermia. Vehículos se quedaron sin combustible porque los camiones de suministro no seguían el ritmo. Era caos. Un oficial reportó a Patton: «Las condiciones son imposibles. Hemos perdido docenas de vehículos. Los hombres están exhaustos. Deberíamos detenernos». Patton respondió: «No nos detenemos. Los hombres en Bastogne no tienen lujo de esperar buen clima. Si ellos resisten, nosotros podemos marchar. Continúen». Mientras las tropas se movían, Patton trabajaba en logística. Mover 250,000 hombres era una cosa. Mantenerlos alimentados, armados y con combustible era otra. El coronel Müller era el oficial de logística. Recibió la tarea más difícil: en 48 horas, redirigir toda la red de suministros. Trabajó sin dormir, identificó nuevas rutas, reposicionó depósitos, calculó combustible y municiones necesarias, coordinó con cientos de oficiales. Años después dijo: «Esas 48 horas fueron las más intensas de mi vida. Si fallábamos las divisiones, se quedarían sin combustible en batalla». Eso significaba derrota. No podíamos fallar. El 21 de diciembre por la noche, 48 horas después de la orden, el tercer ejército estaba en posición, la 4 blindada lista para atacar desde Arlon, la 26 en el flanco oeste, la 80 en el este. 250,000 hombres habían girado 90 grados. Habían recorrido más de 100 kilómetros en las peores condiciones. Estaban listos para atacar. Ningún ejército en la historia había hecho algo así tan rápido.
El 22 de diciembre, al amanecer, comenzó el ataque. Patton reunió a sus comandantes la noche anterior. Les dijo: en este momento 18,000 estadounidenses están muriendo en Bastogne. Cada hora que perdamos es una hora más que tienen que resistir solos. No vamos a perder ni una hora. Señaló el mapa. La 4 blindada atacará directo a Bastogne por el centro. No se detengan por nada. Miró a Gaffey. Hugh, confío en ti. Llega a Bastogne. A las 6:00 am comenzó el bombardeo de artillería. Cientos de cañones abrieron fuego simultáneamente. Bombardearon posiciones alemanas al sur de Bastogne durante 30 minutos. Luego los tanques comenzaron a avanzar, Sherman tras Sherman, columnas de acero moviéndose hacia el norte. Los alemanes no esperaban un ataque desde el sur. Se habían concentrado en rodear Bastogne. Pensaban que los aliados tardarían semanas en organizar contraataque. Cuando vieron al tercer ejército avanzando, se sorprendieron, pero reaccionaron rápido. Redirigieron tropas hacia el sur, prepararon defensas, trajeron tanques. Los primeros choques fueron brutales. Los alemanes habían tenido una semana para preparar defensas, minaron carreteras, cavaron trincheras, posicionaron cañones antitanque. Los Sherman encontraban resistencia feroz. Los alemanes sabían que si Patton llegaba a Bastogne, su ofensiva colapsaría. Tenían que detenerlo. Lucharon con desesperación. La 4 blindada avanzaba lento. Cada kilómetro costaba sangre. Los Panzer alemanes tenían mejor blindaje. En combate directo, los Sherman perdían. Los comandantes usaron tácticas diferentes. Atacaban en grupo. Usaban superioridad numérica. Por cada Panzer había 3 Sherman. Los alemanes destruían 1 o 2, pero los otros flanqueaban y destruían el Panzer. Era brutal. Las pérdidas de ambos lados eran altas. Además había combate de infantería. Los alemanes tenían posiciones fortificadas en cada pueblo, cada bosque, cada colina. La infantería estadounidense limpiaba cada posición, combate casa por casa, calle por calle. Los alemanes defendían cada metro. La nieve profunda hacía todo más difícil. Las heridas por congelación eran tan comunes como las de combate. Patton visitó el frente el 23 de diciembre. Le reportaron las bajas. Solo 10 kilómetros en el primer día. A ese ritmo tardarían una semana. Patton escuchó en silencio, luego dijo: sé que es difícil, sé que están muriendo, pero los hombres en Bastogne están muriendo más rápido. Si no llegamos todo esto habrá sido en vano. Encuentren manera de avanzar más rápido. Los comandantes redoblaron esfuerzos, cambiaron tácticas. En lugar de atacar frontalmente, buscaban puntos débiles. Enviaban patrullas de reconocimiento para encontrar brechas. Cuando encontraban una brecha, concentraban fuerzas y rompían. Era más lento pero más efectivo. El 24 de diciembre algo cambió. El clima mejoró. Por primera vez en una semana, el cielo se despejó. Los aviones aliados pudieron volar. Cientos de P-47 Thunderbolt despegaron. Atacaron posiciones alemanas. Bombardearon. Ametrallaron. Destruyeron tanques y camiones. Los alemanes que habían dependido de la niebla ahora estaban expuestos. El apoyo aéreo fue devastador. Al mismo tiempo, los C-47 volaron sobre Bastogne. Lanzaron suministros con paracaídas, municiones, comida, medicina. Por primera vez en una semana, la 101 recibió suministros. No fue mucho, pero fue suficiente para seguir resistiendo. Los paracaidistas vieron los aviones y supieron que la ayuda estaba cerca. La moral mejoró. Con el apoyo aéreo, el avance se aceleró. La 4 blindada rompió la segunda línea defensiva el 24 por la tarde. Luego la tercera el 25 de diciembre. Los alemanes empezaron a retroceder. Sabían que no podrían detener a Patton, pero siguieron luchando. Cada hora de retraso era valiosa. Daba tiempo a reorganizarse. El 26 de diciembre por la mañana, la 4 blindada estaba a solo 5 kilómetros de Bastogne. Esos últimos 5 kilómetros fueron los más difíciles. Los alemanes concentraron todo lo que tenían. La batalla fue feroz. Los Sherman avanzaban metro a metro. Las bajas se acumulaban, pero no se detuvieron. A las 4:45 p.m. del 26 de diciembre, un tanque Sherman
del 37º Batallón liderado por el teniente Bogues, cruzó las últimas posiciones alemanas. Entró en Bastogne. Vio soldados de la 101ª saliendo de sus posiciones, flacos, sucios, exhaustos, pero vivos. Bogues abrió la escotilla. Gritó: ¿Dónde está el cuartel general de la 101A? Un paracaidista se acercó. Preguntó: ¿Quiénes son ustedes? Bogues sonrió. Somos del tercer ejército de Patton. Venimos a sacarlos. El paracaidista rió. Ya era hora. En las siguientes horas más tanques entraron en Bastogne. El cerco estaba roto. Los alemanes intentaron cerrar la brecha. Lanzaron contraataques. Pero era tarde. El tercer ejército mantenía abierto el corredor. Los suministros comenzaron a fluir. La 101 ya no estaba sola. Cuando Patton recibió la noticia, no celebró. Solo asintió y dijo: Bien, ahora tenemos que ampliar el corredor. Para Patton llegar a Bastogne no era el final, era el principio. Al día siguiente Patton visitó Bastogne. Quería ver la ciudad. Condujo en su jeep a través del corredor. Llegó al cuartel general de Macauliffe. Los dos generales se reunieron, se estrecharon la mano. Patton le dijo: Tony, tú y tus hombres hicieron algo increíble. Resistieron cuando todos pensaban que era imposible. Macauliffe respondió: George, ustedes hicieron algo imposible también. Dijeron que llegarían en 48 horas y cumplieron. Patton recorrió la ciudad. Vio la destrucción, los edificios bombardeados, los cráteres, los vehículos destruidos. Vio a los heridos, vio a los soldados agotados. Algunos tenían congelación, otros heridas de combate. Todos estaban exhaustos, pero todos estaban vivos. Patton habló con varios soldados. Les agradeció. Les dijo que habían salvado la ofensiva aliada. Esa noche escribió en su diario: Visité Bastogne hoy. Vi lo que esos hombres soportaron. Es difícil de creer que pudieran resistir tanto. Ojalá hubiéramos llegado antes. Cada día que pasó fue un día más de sufrimiento. Pero llegamos. Y ganamos. La liberación de Bastogne fue un punto de inflexión. Cuando Patton rompió el cerco, la ofensiva alemana se detuvo. Los alemanes habían apostado todo, sus últimas reservas, sus mejores divisiones, su último combustible, y habían fallado. No capturaron Amberes, no dividieron a los aliados, no forzaron paz negociada. Perdieron decenas de miles de hombres, miles de tanques, equipamiento irreemplazable. La batalla continuó durante semanas más. Los alemanes no se retiraron inmediatamente, pero cada intento de cerrar el corredor fracasó. Para finales de enero las líneas estaban restauradas. La ofensiva alemana había fracasado completamente. Las bajas fueron devastadoras. Los estadounidenses sufrieron 89,000 bajas, 19,000 muertos, 47,000 heridos, 23,000 capturados. Fue la batalla más sangrienta que Estados Unidos peleó en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes sufrieron 100,000 bajas. Para Alemania estas pérdidas eran irreemplazables, no tenían reservas. Cada soldado perdido era uno menos para defender a Alemania. Para la 101 en Bastogne, las bajas fueron altas. De 18,000 hombres, 2,000 murieron, 5,000 fueron heridos. Casi 40% fueron bajas, pero resistieron, y su resistencia se volvió legendaria. ¿Qué dijo realmente Patton? Hay varias citas. Cuando Bradley preguntó cuándo podría atacar, Patton dijo: puedo atacar con 3 divisiones en 48 horas. Esa frase resume todo: confianza absoluta, sin dudas, sin excusas. Cuando sus oficiales cuestionaron si era posible, respondió: lo haremos porque tenemos que hacerlo, esos hombres están contando con nosotros. Cuando el clima era brutal y sugirieron detenerse, dijo: no nos detenemos. Los hombres en Bastogne no tienen lujo de esperar buen clima. Cuando vio las bajas, dijo: sé que están muriendo, pero los hombres en Bastogne están muriendo más rápido. Después de romper el cerco, le dijo a Macauliffe: ojalá hubiéramos llegado antes. Semanas después, un periodista preguntó cómo había logrado llegar tan rápido. Patton respondió: no fue suerte, fue preparación. Anticipamos lo que podría pasar y nos preparamos. Cuando llegó el momento, solo ejecutamos el plan. Esa respuesta revela algo importante. No creía en milagros,
Creía en preparación, en trabajo duro, en planificación meticulosa. El éxito venía de hacer la tarea antes de que fuera necesaria. La operación se estudia en academias militares. Es ejemplo perfecto de redespliegue, la capacidad de mover un ejército grande rápidamente. Es una de las operaciones más difíciles en guerra. Requiere planificación excepcional, logística impecable, comunicaciones perfectas, liderazgo fuerte. Patton demostró todos esos elementos. Hay varias lecciones. Primera, importancia de anticipación. Patton anticipó que podría necesitar girar. Preparó planes antes. Eso dio ventaja de tiempo. Segunda, importancia del liderazgo personal. Patton no se quedó en su oficina. Salió al campo. Supervisó personalmente. Su presencia inspiró a las tropas. Tercera, importancia de determinación. Hubo 1000 razones para rendirse, pero Patton no aceptó ninguna excusa. También hay que mencionar a los hombres que ejecutaron el plan. Patton fue el cerebro, pero miles de oficiales y soldados hicieron el trabajo. Los conductores que avanzaron día y noche, los oficiales de logística que movieron suministros, los soldados que lucharon en nieve, los médicos que trataron heridos. Todos contribuyeron. Patton lo sabía. Por eso siempre decía que el crédito era de sus hombres. La historia de Bastogne es también de resistencia. La 101A resistió cuando la lógica decía rendirse. Estaban rodeados, superados, sin suministros, sin esperanza aparente, pero resistieron, día tras día. Esa resistencia dio tiempo a Patton para llegar. Hay una pregunta interesante. ¿Qué hubiera pasado si Patton no hubiera llegado a tiempo? Si Bastogne hubiera caído, los alemanes habrían controlado las carreteras. Su ofensiva habría podido continuar. Posiblemente habrían llegado al Mosa, tal vez a Amberes. Eso habría extendido la guerra meses más. Habría causado decenas de miles de bajas adicionales. Habría retrasado el cruce del Rin. El resultado final probablemente habría sido el mismo, pero el costo habría sido mucho mayor. Por eso la operación fue tan crucial. No solo salvó 18,000 hombres, salvó toda la estrategia aliada, detuvo la última ofensiva alemana, aceleró el fin de la guerra. Esas 48 horas cambiaron el curso de la historia. Patton nunca habló mucho sobre Bastogne después. No se jactaba de sus logros. Cuando le preguntaban, desviaba el crédito a sus soldados. Decía que cualquier general con esas tropas habría podido hacer lo mismo. Pero eso no era cierto. Otros generales dijeron que necesitarían semanas. Solo Patton dijo 48 horas. Y solo él lo hizo. La relación entre Patton y McAuliffe después se volvió amistad. Se respetaban mutuamente. Años después McAuliffe dijo: George Patton era difícil, arrogante, duro, exigente. Pero cuando las cosas se ponían difíciles era el hombre que querías de tu lado. Cumplía lo que prometía. Siempre. Esa descripción captura bien a Patton. Era controversial. Muchos lo encontraban difícil. Su ego era enorme, sus exigencias extremas, pero nadie cuestionaba su competencia. Cuando había que hacer algo difícil, llamaban a Patton, y Patton lo hacía. La batalla de las Ardenas terminó el 25 de enero de 1945, un mes después de comenzar. Las líneas aliadas fueron restauradas. La ofensiva había fracasado. Hitler había apostado todo y perdido. Nunca más tendría capacidad de lanzar ofensiva grande. A partir de ese momento, Alemania solo podía defender. En febrero los aliados cruzaron el Rin, en abril rodearon el Ruhr, en mayo Alemania se rindió. Hoy Bastogne es lugar de memoria. Hay museo dedicado a la batalla, hay monumentos a la 101A, hay memorial a Patton y al Tercer Ejército. Cada año veteranos y visitantes van a recordar, a honrar a los que lucharon allí, a los que murieron, a los que resistieron contra todo pronóstico. La historia nos enseña varias cosas: sobre coraje, sobre resistencia, sobre liderazgo, sobre hacer lo imposible cuando es necesario. Nos enseña que las palabras importan, que decir nuts o decir puedo hacerlo en 48 horas no son solo palabras, son compromisos, son promesas que se cumplen con sangre y sacrificio. George Patton murió en diciembre de 1945, un año después de Bastogne.
Murió en accidente de tráfico en Alemania. Nunca regresó a Estados Unidos. Está enterrado en el cementerio militar en Luxemburgo, junto a muchos soldados del Tercer Ejército que murieron bajo su mando. Eligió ese lugar. Quería estar con sus hombres. Su legado perdura. Es recordado como uno de los mejores generales estadounidenses, el mejor general de tanques que Estados Unidos ha tenido. Su audacia, su agresividad, su negativa a aceptar imposible. Bastogne fue su momento definitorio, el momento donde todas esas cualidades se unieron para lograr algo extraordinario. Cuando piensas en liderazgo, piensas en momentos como ese, momentos donde un líder debe decidir, debe comprometerse, debe actuar a pesar del riesgo. Patton podría haber dicho que era imposible, que necesitaba más tiempo, que el clima era malo, que las condiciones eran difíciles. Nadie lo habría culpado. Otros generales dijeron eso. Pero Patton no. Patton dijo que podía hacerlo, y lo hizo. Eso es liderazgo. Los detalles de la operación revelan más sobre cómo fue posible. Cuando Patton recibió la orden de Bradley el 19 de diciembre, inmediatamente convocó a su Estado Mayor. Era tarde en la noche, pero nadie dormía. La crisis en las Ardenas era demasiado grave. Patton entró a la sala de mapas. Sus oficiales lo rodearon. El general Gay, su jefe de Estado Mayor, ya había desplegado los mapas. Patton estudió la situación. Vio dónde estaban sus divisiones. Vio dónde estaba Bastogne. Calculó distancias. Evaluó rutas. Pensó en combustible y municiones. Pensó en el clima. Pensó en el enemigo. Luego llamó a cada comandante de división. Les explicó la situación. Les dijo que tenían que girar hacia el norte. Les dio objetivos específicos. Les dio tiempos límite. Algunos comandantes protestaron. Dijeron que necesitaban más tiempo. Patton fue inflexible. Les dijo que no había más tiempo, que tenían que hacerlo funcionar, que encontraran la manera, que improvisaran si era necesario, pero que cumplieran. Los comandantes entendieron que no había opción. Se pusieron a trabajar inmediatamente. El general Gaffey, de la 4 blindada, era el más importante. Su división era la punta de lanza del ataque. Patton lo llamó personalmente. Le dijo: Hugh, tú eres mi mejor comandante de blindados. Necesito que hagas lo imposible. Necesito que llegues a Bastogne en 4 días. Gaffey respondió: Lo intentaré, señor. Patton le dijo: No lo intentes. Hazlo. Esos hombres están muriendo. Tú eres su única esperanza. Gaffey entendió. Prometió que llegaría. Y cumplió. La preparación logística fue monumental. El coronel Muller tuvo que coordinar con cientos de oficiales de suministros. Cada división necesitaba combustible para sus vehículos. Los tanques Sherman consumían mucho. Necesitaban reabastecerse cada 150 kilómetros. Eso significaba que los camiones cisterna tenían que seguir a las columnas, pero las carreteras eran las mismas para todos. Muller creó un sistema de prioridades. Los tanques primero, la artillería segundo, los camiones de infantería tercero, los suministros cuarto. Cada unidad tenía horario específico para reabastecerse. Si una unidad llegaba tarde, perdía su turno. Las municiones eran otro problema. Cada división necesitaba millones de balas, miles de proyectiles de artillería, cientos de proyectiles para tanques. Todo esto tenía que moverse también. Muller identificó almacenes existentes cerca de la nueva zona de operaciones. Ordenó que se trasladaran suministros de otros sectores. Vació almacenes en sectores tranquilos para abastecer el ataque en Bastogne. Fue un malabarismo logístico increíble. Un error y todo colapsaba. La comida también importaba. Los soldados necesitaban comer. En el frío extremo necesitaban más calorías. Muller ordenó raciones de combate extra para todos. Café caliente, chocolate, cualquier cosa que diera energía. Sabía que los hombres estarían marchando y peleando sin dormir durante días. Necesitaban toda la energía posible. También ordenó ropa de invierno extra, botas impermeables, guantes, gorros. Muchos soldados tenían equipo de verano todavía. En 20 grados eso era mortal. Las comunicaciones eran críticas. Patton necesitaba saber en todo momento dónde estaba cada unidad. Necesitaba poder dar órdenes rápido.
Necesitaba recibir reportes constantemente. El tercer ejército tenía radios, pero las condiciones climáticas afectaban las transmisiones. Patton ordenó tender líneas telefónicas a lo largo de las rutas principales. Era trabajo adicional, pero valía la pena. Las líneas telefónicas eran más confiables que las radios en mal clima. Mientras todo esto pasaba, Patton también pensaba en el enemigo. Los alemanes verían al tercer ejército moverse hacia el norte. Intentarían interceptar. Patton necesitaba engañarlos sobre dónde atacaría exactamente. Ordenó movimientos falsos en otros sectores. Hizo que algunas unidades se movieran hacia el este para que los alemanes pensaran que seguía atacando ahí. Era decepción, guerra psicológica. Los alemanes tenían que adivinar dónde vendría el golpe principal. Cada hora de confusión ayudaba. La disciplina de las tropas fue fundamental. Mover 250,000 hombres requería que cada soldado siguiera órdenes exactamente. No podía haber desviaciones. No podía haber confusión. Patton era famoso por su disciplina estricta. Exigía que sus soldados estuvieran bien presentados incluso en combate. Algunos pensaban que era vanidad, pero Patton sabía que la disciplina en pequeñas cosas creaba disciplina en grandes cosas. Un ejército disciplinado podía hacer lo imposible. Un ejército desorganizado colapsaba bajo presión. Durante el movimiento hacia el norte, hubo incidentes. Algunos vehículos se salieron de las rutas asignadas. Algunos conductores se perdieron en la nieve. Algunos oficiales malinterpretaron órdenes. Pero el sistema que Patton había creado era robusto. Los policías militares en las intersecciones redirigían a los perdidos. Las patrullas rescataban a los atascados. Los oficiales superiores resolvían las confusiones. El sistema se corregía a sí mismo. Y el movimiento continuaba. El 21 de diciembre por la tarde Patton hizo un recorrido final. Visitó las 3 divisiones que atacarían. Habló con los comandantes. Revisó las posiciones. Verificó que todo estuviera listo. En cada parada les recordó a los soldados por qué peleaban. Les dijo que 18,000 estadounidenses dependían de ellos. Les dijo que el mundo los observaba. Les dijo que harían historia. Los soldados lo escuchaban y se sentían inspirados. Patton tenía ese efecto. Su presencia elevaba la moral. Esa noche antes del ataque, Patton rezó. No muchos sabían que era religioso, pero lo era. Creía en Dios. Creía que Dios estaba del lado de la justicia. Pidió a Dios que despejara el clima, que diera fuerza a sus hombres, que protegiera a los inocentes, que guiara sus decisiones. Al día siguiente el clima mejoró. Patton vio eso como señal divina. Le dijo a su capellán, Dios está con nosotros. Ganaremos. El ataque del 22 de diciembre no fue solo fuerza bruta. Fue coordinado cuidadosamente. El bombardeo de artillería inicial tenía propósito específico. No era solo para destruir al enemigo. Era para aturdirlo, para hacerle bajar la cabeza, para que cuando los tanques avanzaran, el enemigo no estuviera listo. La artillería golpeó posiciones específicas que el reconocimiento había identificado. Búnkers, nidos de ametralladoras, posiciones antitanque. Cada proyectil tenía propósito. Cuando los tanques avanzaron, lo hicieron en formación, no en línea recta, sino en cuña. La formación en cuña concentraba potencia de fuego al frente. Permitía responder a amenazas de los flancos. Era táctica probada. Gaffey había perfeccionado esta táctica. Sus comandantes de batallón sabían exactamente cómo ejecutarla. Los Sherman avanzaban apoyándose mutuamente. Si uno era golpeado, los otros lo cubrían. Si uno veía un objetivo, los otros convergían. La infantería seguía a los tanques. No iban montados en los tanques porque era peligroso. Iban en half tracks detrás. Cuando los tanques encontraban resistencia fuerte, la infantería desmontaba. Flanqueaba la posición enemiga. Limpiaba las trincheras. Permitía que los tanques avanzaran. Era trabajo en equipo. Tanques e infantería coordinados. Cada uno haciendo lo que hacía mejor. Los primeros días de combate fueron costosos. Los alemanes lucharon ferozmente. Sabían que perder Bastogne significaba perder la ofensiva. Trajeron sus mejores unidades. Panzer Lehr, 5 División Panzer.
Estas eran divisiones de élite. Tenían los mejores tanques, los mejores soldados. Pelearon profesionalmente. Cada posición defendida costaba sangre estadón. Eso es liderazgo. Eso es lo que hace la diferencia entre victoria y derrota, entre vida y muerte, entre historia y olvido.